Esta es la historia de un pájaro viajero que se convirtió en un sueño y de cómo alcanzando ese sueño conocimos muchas otras historias que tienen que ver con las aves playeras en este día, bueno, ya se me pasó el día en realidad, pero en este Día Mundial de las Aves Playeras 2025. Vamos a conocer a los playeros rojizos. Hola. Bueno, resulta que hace 8 años este canal no llevaba ni siquiera un año de vida y me tocó por primera vez conocer la iniciativa del Día Mundial de las Aves Playeras y del conteo de aves playeras que está asociado con esta celebración de estas aves increíbles y hacer un video. Un caso crítico es el del playerito espátula, el cual vive en Asia y migra anualmente hacia las costas de China y las islas del sureste asiático. Como pueden ver, antes estaba flaco. Está cantando una perlita, ya empezaron a llegar los migratorios aquí a la ventana. En aquel año de 2017, cuando salí con mis amigos y grandes maestros a buscar aves playeras a las costas de Veracruz, en la desembocadura del río La Antigua conocí por primera vez a un playero mediano, gordito, de pico corto y todo gris. Era un playero rojizo o Calidris canutus. Aunque bueno, era gris porque en su plumaje no reproductivo es todo gris y en su plumaje reproductivo, cuando están allá anidando lejos en la tundra, están rojitos. Pero bueno, aquí me tocó conocerlo gris. Y es que resulta que este playero, el playero rojo, junto con la gran mayoría de las aves playeras del orden Caradriformes, son migratorios por excelencia, son viajeros por excelencia. Estos playeros realizan largas migraciones de sur a norte para aprovechar los largos días de verano y los abundantes recursos cerca del polo norte en la tundra para criar a sus pollitos, a sus pequeños playeritos, y luego, cuando empieza a hacer frío con el avance del año, migran de nuevo hacia el sur para evitar la escasez de recursos allá en el norte, donde todo se pone totalmente frío y congelado y a nadie más que a los osos polares y a los búhos nivales les gusta quedarse ahí. Si nosotros vemos un mapa de distribución del playero rojizo en una proyección normal, como esta de aquí, parece que están dispersos por el norte del mundo cuando anidan. Sin embargo, si cambiamos la vista del mapa a una proyección de mapa centrada en el polo norte, notaremos que en realidad los sitios donde se reproducen los playeros no están tan lejos los unos de los otros, sino que forman una especie de anillo en las tierras de la tundra alrededor del polo norte. En este sentido, en este anillo de playeros rojizos, hay diferentes subespecies que migran hacia sitios diferentes del mundo y ahorita se las voy a explicar. Las 6 subespecies de playero rojizo migran y anidan en lugares diferentes. Así, Calidris canutus canutus anida en el centro de la tundra rusa y migra a través de la ruta migratoria del Atlántico Oriental. Si quieren saber qué es eso de las grandes autopistas de aves migratorias que llamamos rutas migratorias generales, también tenemos un video de esto que les voy a dejar por aquí. Todo está conectado en este canal, recuerden. Y usando la ruta migratoria del Atlántico Oriental llega hasta las costas de África. Mientras que Calidris canutus piersmai migra desde la tundra oriental de Rusia hacia la India y el sudeste asiático. Calidris canutus rogersi migra por todo el Pacífico Oriental, desde el extremo más alejado de Asia hasta Nueva Zelanda y Australia. Calidris canutus islandica anida en Groenlandia y algunas islas del noreste de Canadá, e inverna en las Europas. Para el continente americano tenemos a otras 2 subespecies, Calidris canutus rufa, que migra desde el este de Canadá hasta Tierra del Fuego, y Calidris canutus roselari, que anida en Alaska e inverna desde Baja California hasta Guatemala y quizá en algunos otros puntos del Pacífico americano que todavía no están correctamente mapeados.
Siguiendo con la historia, resulta que estas grandes migraciones de las aves playeras, en donde a veces se pueden concentrar cientos de miles de individuos en una playa lodosa para alimentarse, o en las que llevan a cabo viajes sin parar por todo el Océano Pacífico, inspiraron el segundo video en celebración del Día Mundial de las Aves Playeras que les hice en septiembre del año 2020, en donde el enfoque central era contarles historias sorprendentes de las distintas migraciones de las aves playeras. Y cuando estaba buscando la información para hacer ese video, me encontré con la historia de B95. ¿Que quién es B95? Bueno, pues B95 es un playero rojo que hizo una hazaña tremenda de irse volando hasta la luna y regresar. ¿Que no entienden bien cómo está esta historia? Pues bueno, les dejo por aquí arriba el video de las aves playeras que hicimos en aquel 2020 para que vayan a conocer esa y muchas otras historias. Pero lo importante aquí es que esa historia de B95, el ave que llegó a la luna, me sorprendió muchísimo, me encantó, y en ese momento, por ahí de 2020, me di cuenta de que quería ver un playero rojizo rojo, porque todos los playeros rojizos que había visto hasta la fecha eran grises, porque eran los que me tocaban para ver aquí en la costa de Veracruz cuando migran en otoño, y no me había tocado ver los rojos, y yo quería ver un playero rojizo de verdad rojizo. Y ese sueño se quedó por ahí echando raíces en mi mente y en mi corazoncito durante mucho tiempo, esperando el momento perfecto para ser cumplido. Y bueno, mientras este sueño reposaba, en mi cabeza había una pregunta muy importante que era: ¿y dónde puedo encontrar playeros rojizos rojos en México? Tenemos que saber que los playeros rojizos que migran a través del continente americano, tanto los del Pacífico como los del Atlántico, tienen una estrategia que ningún otro playero rojizo del mundo tiene. Hacen paradas para alimentarse en sitios específicos. Estos sitios, que en inglés se llaman stopovers, son lugares con condiciones específicas en donde los playeros rojizos se congregan para alimentarse. Pero para lograr esto, su llegada a estos lugares de parada tiene que estar perfectamente cronometrada con la aparición de aquello de lo que se van a alimentar. El sitio más conocido en el mundo donde ocurre esta llegada masiva de playeros rojos es en la bahía de Delaware, en Estados Unidos, en donde cada primavera durante el mes de mayo, los playeros rojos del Atlántico, sí, esos mismos de la subespecie de B95, los Calidris canutus rufa, se congregan en el momento exacto en el cual las chingaderas con concha, los cangrejos herradura, salen a depositar sus huevos en los fondos lodosos de la bahía. Así, ahí en la bahía de Delaware, donde cientos de chingaderas con concha, de cacerolitas de mar se reúnen para depositar sus huevos, los playeros rojos que vienen migrando desde Sudamérica se congregan para aprovechar esta explosión de recursos y alimentarse de esos sabrosos, bueno, no sé si sabrosos, pero seguramente sí, sumamente nutritivos huevecillos de cacerolitas de mar, para continuar con su viaje hasta la tundra y el Ártico canadiense. En estos sitios de parada, o llamados también stopovers, playeros rojizos se concentran en grandes cantidades en una playero locura de playero alimentación. Es una cosa increíble. Pero bueno, si no puedo ir hasta la bahía de Delaware a ver a los playeros rojizos ahí haciéndose bola con las cacerolitas de mar, ¿puedo encontrar algo similar en México? En México también existe un lugar donde los playeros rojizos con su plumaje ya rojo se concentran para alimentarse y seguir su viaje hacia el norte. Y en este lugar es donde más posibilidades tenemos en el país de encontrar una gran concentración de playeros rojizos, y no solo una gran concentración de ellos, sino también una gran concentración en su plumaje reproductivo, en su plumaje rojo. Y para conocer este lugar, tenemos que viajar al Alto Golfo de California. A finales de marzo de este año, Karina, que es mi compañera de vida y de pajareadas, y yo empacamos nuestras maletas y nos dirigimos en un viaje hacia el Alto Golfo de California, con el objetivo de cumplir un sueño que terminamos compartiendo los dos, que era conocer a los playeros rojizos rojos. Así, después de pasar de un aeropuerto a otro aeropuerto, sobrevivir un taxi loco que probablemente creía que estábamos en Grand Theft Auto,
y varias horas de camión por la frontera, llegamos a una pequeña localidad en el Alto Golfo de California que se llama el Golfo de Santa Clara, en el estado de Sonora. Teníamos que llegar ahí justo en las fechas en las que habíamos ido, porque en consonancia con la estación del año en la que estábamos, la luna llena y las mareas, ocurría el fenómeno que habíamos ido a buscar. Pero para explicarles más a fondo los detalles de este fenómeno, tenemos por aquí a Adriana Hernández, una de las personas que quizá más conocen de playeros rojizos en México y que tiene mucho que ver con todo este viaje que hicimos para conocerlos en el norte de México, en el Golfo de Santa Clara. Bueno, lo que ocurre es que el pejerrey pues se reproduce en la temporada de primavera, ¿no? Pero principalmente en febrero, marzo y abril. Durante este periodo, las aves playeras están comenzando la migración hacia el norte, ¿no? Hacia las zonas de reproducción en el norte del continente. Y lo que sucede entonces es que necesitan mucha energía, muchísima energía, para poder realizar estos viajes de miles de kilómetros a lo largo del continente, ¿no? Entonces lo que sucede con el pejerrey es que es un pez endémico de la parte norte del Golfo de California que sale a desovar sus huevitos a la orilla de la playa. Entonces los huevecillos quedan enterrados en la playa a una altura donde al día siguiente ya no llega la marea a esa zona, es decir, que se va quedando seca. Y cada hembra se estima que puede tener hasta unos 3,000 huevecillos o más, 5,000 huevecillos que desova. Entonces estos huevecillos quedan en esta zona y se convierten en una presa que por comparación a las que consumen los playeros normalmente son un alimento que está distribuido de una forma muy fácil, es decir, son accesibles, son predecibles, ya las aves playeras, por así decirlo, saben que los huevecillos van a estar allí, son muy abundantes, decíamos, y por comparación tienen un contenido energético en términos de proteínas y lípidos. Entonces, lo que representa el pejerrey como tal y en particular sus huevecillos es un alimento, decía, abundante, predecible, de fácil acceso y por comparación mucho más, con un mayor contenido energético, principalmente lípidos y proteínas. Así, coincidiendo con el desove del pejerrey en esta región particular del Alto Golfo de California, se congregan cientos o en algunas ocasiones miles de individuos de aves playeras, desde los costureros, los playeros dorso rojo, los playeros occidentales, zarapitos, chorlitos y por supuesto playeros rojos, que se alimentarán en grandes grupos de los huevecillos que ha dejado el pejerrey y de los cuales se van a nutrir lo suficiente para terminar su viaje hasta el norte del continente. En este paisaje impresionante del Alto Golfo de California, por un lado, en tierra, tenemos uno de los desiertos más áridos de México, donde no crece prácticamente ningún árbol, puros matorrales, un cactus por ahí, plantas extrañas como las folismas que parecen hongos pero no son hongos. Y por el otro, en la costa, bajo el agua y en el litoral, tenemos también uno de los mares más diversos de México y del mundo. Y es en este contraste de escenas, es en este contraste de ecosistemas tan increíbles donde ocurre este gran fenómeno de arribada de playeros para comer huevecillos de un pez que también es endémico del Golfo de California. Así, mientras atardece con estos atardeceres rojizos y llenos de color típicos de esta zona de México, los playeros vuelan de un lado, vuelan para otro en la costa, y si la noche es propicia, si la marea es adecuada, lentamente entre las olas se comienzan a ver pequeños hilos de plata, que son los pejerreyes, que llegarán a la tierra a poner sus huevos muy pronto. Y si esto ocurre, a la mañana siguiente, la playa estará llena de aves, listas para comer y listas para ser observadas. Y con suerte tendremos ahí a los playeros rojos, rojos de verdad.
Este era el fenómeno y la razón por la cual habíamos llegado al Golfo de Santa Clara en una de las lunas llenas de primavera. Y el primer día que llegamos, ese primer atardecer, logramos observar un gran grupo de playeros rojos ahora sí de verdad, lejos de nosotros en la orilla de la arena alimentándose. Ok, estábamos emocionados, el sueño ya estaba cumplido, acabábamos de ver playeros rojos y eran hermosos, pero estaban muy lejos. Había que verlos más de cerca, conocerlos, escucharlos, hacernos sus amigos. En el Golfo de Santa Clara hay quienes son amigas de los playeros rojizos. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Norma Zoraida González Bernal y aquí en la comunidad me conocen como Sori. Yo tengo un pequeño negocio en la orilla de la playa y vendo pescado, tengo ramadas, baños y mi negocio se llama Sorismar. Y también pues se podría decir que lo había agarrado como un hobby el estar cuidando, monitoreando el pejerrey y las aves. Bueno, yo soy Tomasa Jazmín y me gusta que me digan Tommy. Soy residente del Golfo de Santa Clara y me dedico más que nada a, por ejemplo, a como pesca de churupar. Pues a mí personalmente me ha gustado mucho porque pues antes iba a la playa y nada más pues miraba gaviotas, pelícanos y decía, pues esos son los tildíos, esos son los que corren muy chiquitos en la playa. Pues yo me llamo Elena Bernal Osuna. Mi oficio es el hogar y me doy un tiempecito siempre a atender aquí los playeros, el pejerrey, que me gusta, y os dejo lo que estoy haciendo en mi casa para venir a procurarlos cuando salen los pejerrey. Nosotros andábamos como pajareros allí, que como los húngaros, estábamos en un puerto, en otro, y nunca me dio tiempo de dividir o conocer las aves que pasaban. Sí miraba yo en las playas que andaban las aves, pero nunca me dio por conocer hasta ahora. Dije, qué desperdicio, tanto tiempo. El grupo de Cuidando al Playero Rojizo y al Pejerrey es un grupo de personas, principalmente mujeres, organizadas que se dedican a proteger a las aves playeras y también, como lo dice su nombre, a los pejerreyes y a todo este fenómeno migratorio que implica a peces y a aves. Pero bueno, ¿para qué se los cuento yo? Mejor que se los cuenten ellas. Nosotros empezamos primero del pejerrey. Que ya va a salir tal día, ya íbamos, nada más, pero nunca nos explicaron, sale de esta manera, vamos a platicar, vamos a hacer una reunión para conocer más el pejerrey, y nunca nos dedicamos a las aves, nada más al puro pejerrey, hasta que bendito a Dios que vino Adriana, ya empezamos a conocer, a darnos a conocer el playero rojizo. Y las gaviotas que nosotros miramos, las gaviotas que todo se nos hacía igual. Y nada que pico anillado, que nada de patas amarillas, que nada de eso. Y ahora ya un poquito ya. Bueno, con este equipo como tal, más o menos a partir de 2021, pero pues la historia tenía un poco de antecedentes previos, ¿no? Ya con todos los resultados que estábamos generando, pues ya a lo largo de varias primaveras, y que siempre les dábamos un informe a los compañeros de la Reserva de la Biosfera. Allí María Jesús comenzó a organizar, a ver quién podía estar interesados, qué personas, entre los que conocía de aquí de la comunidad, en hacer un poco de difusión, ¿no?, sobre el pejerrey y las aves playeras. Y fue invitando a las personas que ella conocía y a su vez esas personas a otras personas de aquí de la comunidad. Y así se fue creando un primer grupo en 2015. Y a partir de ahí, pues ya fueron unas personas entrando, otras saliendo. En 2016 entró Sori, por ejemplo. Y desde entonces, pues ya ahí fueron creciendo. A veces pues lo normal, ¿no? A diferentes velocidades, a diferentes ritmos. Pero yo cuando veo a la gente, ya no hablemos solamente de las especies, sino cuando yo veo a la gente del Golfo
pensando en aquella imagen de los primeros años a ahora, la verdad sí me hace muy feliz. Una de las cosas que me pareció más interesante de conocer a este grupo es que no solamente hay gente con formación exclusivamente académica o con formación científica, sino que hay un gran abanico de actividades que realizan las mujeres que cuidan a los playeros y a las aves, que no tienen nada que ver con lo que uno de pronto piensa que es el estereotipo de las personas que realizan este tipo de labores. Y esto es algo sumamente importante de recalcar y de mencionar. El trabajo de quienes cuidan a estas aves y a estos peces ha tenido como resultado que en las lunas llenas de primavera en esta playa del Golfo de Santa Clara aparezcan unos letreros y una estructura extraña ahí en la orilla de la playa que nunca he visto en ningún otro lugar de México. Una cerca. Bueno, la estrategia del cerco temporal, lo que buscamos es delimitar algunas de las zonas donde sucedió el desove, donde sucede la reproducción del pejerrey, que es donde quedan los huevecillos de los cuales dijimos que las aves playeras se alimentan. Entonces lo que busca es proteger por sí mismo el periodo de incubación de los huevecillos para que llegue a su término con éxito, y para proteger el momento de la alimentación de las aves playeras cuando consumen esos huevecillos. Los huevecillos que quedan por fuera de las zonas delimitadas con el cerco temporal, desafortunadamente pues siguen estando disponibles para las amenazas que se enfrentan en la zona, que es el tránsito vehicular, que por un lado puede aplastar los huevecillos así literal, ¿no? Las zonas donde están, o los puede sacar a la superficie, dependiendo de las llantas y del peso del vehículo del que estemos hablando. Bueno, y la misma acción humana, ¿no? Que, por ejemplo, los niños, sin ninguna maldad, sin saberlo, pueden estar jugando en la arena, podrían estar desenterrando precisamente los huevecillos que necesitamos que estén a una profundidad de entre 5 a 10 centímetros para que se desarrollen y puedan, decía yo, eclosionar exitosamente. Y todo esto es muy interesante y una dinámica muy importante porque tenemos a un grupo de mujeres de la sociedad civil que no necesariamente tienen por qué tener formación académica para hacer lo que hacen y que están cuidando el territorio y también monitoreando los cambios que suceden con estos elementos de su territorio como las aves, los peces y la playa. Pero a ver, espérate. Rebobinemos tantito para entender la importancia de esto. Primero que nada, ¿qué es territorio? Porque para quien estudia aves puede ser diferente al concepto de territorio que se usa para entender dinámicas de otros animales, en particular los humanos, en donde el concepto de territorio puede abarcar cosas un poco diferentes. Cuando hablamos de territorio, desde la antropología, no hablamos solo de un pedazo de tierra, no hablamos de cercos ni de fronteras. El territorio es algo vivo, porque es un entramado donde se cruzan personas, aves, plantas, ríos o memorias. Se construye con quienes lo habitan y al mismo tiempo nos transforma. Las aves con sus migraciones y comportamientos nos muestran que habitar un territorio significa aprender de otros seres. Significa adaptarse, moverse, dejarse atravesar por ese espacio. En otras palabras, habitar un territorio también es dejarse habitar por él. Y entonces, ya sabiendo qué es el territorio, ¿qué de importante tiene que alguien se organice para cuidarlo? ¿Y por qué es tan importante la participación de las mujeres en el cuidado del territorio? Pues porque va más allá de proteger recursos. Se trata de cuestionar la idea de que la naturaleza es solo un recurso para el desarrollo económico. Se trata de reconocer que la naturaleza es una entidad viva que merece respeto y cuidado porque nos da la vida. Históricamente, las mujeres han sostenido la vida comunitaria, han guardado saberes y resistido la desposesión de la tierra, y su participación no es casual, viene de la experiencia directa con el cuerpo.
los cuidados y los ciclos de la naturaleza. Cuando las mujeres se organizan, habitar y cuidar el territorio se convierte en un acto de resistencia, un acto donde todos los seres vivos tienen voz y lugar, y su participación no separa mujeres de hombres, ni tampoco niñeces de ancianos, porque rescata nuestro vínculo con la naturaleza y propone una visión holística que une la justicia socioambiental. Y si quieren profundizar más, les recomiendo el libro Habitar como un pájaro, así como el texto Ecofeminismo, una propuesta para repensar el presente y construir el futuro, y el libro La reinvención de la naturaleza de Donna Haraway. Y bueno, gracias a Karina que prestó su voz para explicar estos temas. Ella es antropóloga y además de ser antropóloga también tiene su proyecto de bordado que se llama Ave Lunar en honor a los playeros rojizos. ¿Qué se siente ver un playero rojizo rojo? No es uno, son demasiados. Que les voy a dejar por aquí para que vayan a verlo en Instagram. Y también hizo bordando y pintando el bordado de la portada de este video, que es una foto muy bonita y es un trabajo increíble lo que ella hace, y ella es toda increíble y bonita. Y bueno, ahora gracias a lo que nos ha comentado, ya sabemos un poco más qué tiene que ver esto del territorio y de su cuidado. Y esto que se dice desde aquí, desde la virtualidad donde estamos, muy fácil y muy sencillo, pero en realidad, por supuesto, es más complicado. Y en primera, porque la temporada donde los playeros y los pejerreyes coinciden para este fenómeno y este gran evento de alimentación es también la temporada vacacional. Entonces hay un montón de gente visitando la playa, disfrutando de la playa a su manera. Hay vehículos pasando por aquí, hay vehículos pasando por allá, y esto implica actividades constantes, diálogo constante con las personas que visitan el lugar, explicando la importancia del cerco que está ahí en la playa, de por qué está ahí, de lo que hay en el lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Esto por un lado, y por otro, el contexto regional del Golfo de Santa Clara y las situaciones que se viven aquí distan de ser siempre de lo más relajadas posibles. No estamos en Dinamarca, por decir algo. Entonces la sensibilización, los diálogos y las acciones que se toman para la protección de este fenómeno, de estas aves y de estos peces, va más allá del simple cuidemos la naturaleza porque está bonita y ya. También reflejan una estrategia de organización sobre el territorio, sobre estas cosas que son de un lugar y que son reconocidas como valiosas, como significativas, como importantes para quienes viven en donde estos fenómenos ocurren. Así, en este contexto, estuvimos los siguientes días, esperando en las tardes frente al cerco temporal, viendo si ya iban a llegar los pejerreyes, viendo volar a los playeros rojizos de un lado para otro, pero sin nunca verlos ahí perchaditos, ahí en la playa, ahí quietecitos, bonitos y rojitos, y también haciendo plática con la gente para explicar la importancia de este lugar y ese fenómeno único que ocurre aquí. Esos días alternamos también entre el mar y el desierto, porque para nosotros el desierto de Sonora es un ecosistema increíble, un hábitat totalmente distinto al mundo tropical que nosotros como seres tropicales y musgosos conocemos. Allí, en esas zonas aparentemente áridas y desprovistas de vida, encontramos seres emplumados sorprendentes, como los correcaminos, los cuicacoches del desierto, las codornices, y también vimos patos de cola larga, los Clangula yemalis, una especie sumamente inusual de ver en México y que solamente aquí en esta región se puede ver con relativa facilidad. Fue increíble. Por supuesto, también nosotros compartimos lo que sabemos hacer. En este viaje, Karina impartió un taller de bordado para las mujeres del grupo de Cuidando al Playero Rojizo y al Pejerrey, y yo, mientras tanto, me fui a dar funciones de cuentos sobre aves y otros animales a la escuela primaria de la localidad. Así, entre playas, desiertos y actividades, se nos fueron pasando los días en el Golfo de Santa Clara, con un ojo siempre atentos a ver en qué momento se aparecían de nuevo los playeros rojizos, que nada más los habíamos visto
quietecitos en la playa el primer día y después de eso nada, cero. ¿Quién sabe dónde andaban? Finalmente, una mañana salimos a la playa a ver qué había llegado y ahí estaban, un grupo de playeros comiendo. Me acerqué poco a poco al sitio donde los playeros estaban comiendo, vigilando su comportamiento, tratando de no espantarlos, y cuando llegué a una distancia prudente, me senté en la arena, hundí mi tripié, este mismo tripié con el que estoy grabando esto ahorita, con la cámara, con el telefoto, y esperé. Me quedé inmóvil a pesar del viento y de los pequeños mosquitos que andaban por ahí, y esperé a convertirme en un pedazo de paisaje más para los playeros que estaban alimentando. Y poco a poco mi estrategia funcionó. Los playeros comenzaron a acercarse lentamente hacia mi posición. Ahí estaban los playeros del género Calidris más pequeños, los playeros occidentalis Calidris mauri y los playeros de dorso rojo Calidris alpina, los arapitos grandes y los playeros rojizos. ¿Dónde estaban? Pues ellos, más tímidos que los demás, estaban en la orilla más lejana de la playa. Todavía no confiaban demasiado en ese objeto extraño agachado frente a ellos que era yo. Pero la observación de aves, y más allá cuando no solo quieres observar, sino documentar a las aves, por ejemplo para este canal, es cosa de paciencia, de entenderlas y de esperar. Y así fue. Llegó el momento en el que primero un playero rojizo, luego 2, luego 3, y de repente toda la parvada estaban comiendo muy cerca de mí. Y es ahí cuando pude no solo verlos, sino escucharlos, sus pequeños llamados de interacción entre ellos, sus breves peleas por agarrar un pequeño animalillo de la arena, la sorprendente capacidad que tienen los playeros de mover la parte de arriba de su pico. Y pensar que cada una de esas pequeñas bolitas va a migrar cientos de kilómetros al norte siguiendo el comportamiento de su especie, heredado y aprendido a lo largo de miles de generaciones. Igual me emociona mucho porque digo, ya sé qué especie es, ya sé identificarla y me da emoción. Y más tenerla en mis manos, que hemos capturado, y tenerlas en mis manos es muchísimo más emocionante todavía. Las capturamos para ponerle unos anillos que son como numeración para poderlos identificar en otras partes donde migran. Y resulta que entre aquellos playeros que caminaban en la arena había al menos un par de playeros rojizos que tenían unas marcas de color en las patas. Ellos habían sido anillados por el equipo de laboratorio de aves de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, y al menos uno, el playero con la etiqueta 6AE, fue anillado en el año 2011. Es decir, que la información que nos da esa plaquita de colores que tiene en su pata ese playero significa que ha vivido durante al menos 14 años, 14 largos años en los que el mundo ha cambiado, en los que tú que me ves también has cambiado, y bueno, yo también. Hace 14 años, en 2011, yo estaba entrando a la preparatoria. Yo estaba comenzando a pajarear con más intensidad, a aprender más detalles sobre las aves que me encantaban y a empezar a leer sobre aves que no estaban tan a mi alcance, aves de desiertos, de selvas, de bosques que no veía tan cerca, aves increíbles que para mí hace 14 años eran solo un sueño. Y ese sueño de las aves lentamente me ha ido llevando por distintos lugares contando sus historias, de modo que lo que antes, hace 14 o hace 8 años, era solo un sueño, como por ejemplo ver a los playeros rojizos de color rojo, ahora es una realidad. Ya dejó de ser un sueño para convertirse en una de las muchas memorias que atesoro dentro de mi corazoncito de codorniz endémica de México. Y bueno, ¿qué sigue después del sueño? Digo, ya vimos a los playeros rojizos rojos y fue increíble, pero después de la emoción de verlos, sigue, como casi siempre que me ha tocado ver aves increíbles que me han marcado, la duda sobre la existencia a largo plazo de esto que acaban mis ojos de presenciar, que acaban nuestros ojos de presenciar con total emoción.
porque como muchas cosas en este mundo actual, ese delicado equilibrio que sostiene las migraciones de estos playeros amenaza con deshilacharse por acción humana. ¿Y qué podemos hacer ante ello? Bueno, esa es una pregunta constante en todos los videos donde tratamos temas de conservación. Y la respuesta, además del colapso del sistema actual, es como siempre compleja. Por un lado, respetar los señalamientos o áreas delimitadas que existan en la playa. O sea, si tú eres un visitante de la playa, primero pues informarnos, ¿no? De a dónde vamos, qué especies pueden habitar allí, si alguna está en peligro. Y justo esto, si llegas a la zona y hay un señalamiento que te dice a partir de esta zona ya no pases porque es área de alimentación o área de anidación de aves playeras, pues respetarlo. Y lo mismo con las áreas delimitadas. Por supuesto, no dejar residuos a donde quiera que vayamos. La basura es un problema mundial, pero en la costa genera, pues atrae a las moscas, ¿no? Y de allí las moscas dejan huevecillos que pueden quedarse en el área y tener repercusiones en las presas de las que se alimentan las aves playeras. Entonces, y además, las mismas aves playeras y otras pueden consumir por equivocación, ¿no? Por simplemente porque existe en su área algunos de los residuos que dejemos y evidentemente pues les puede causar un daño. Las playas no están hechas para los perritos, ¿no? Entonces, la gente que visita la zona con su perrito, bueno, cuando menos llevar a tu mascota con correa para que tú puedas tener al final el manejo de si ves que hay un señalamiento o de pronto si ves ahí a las mismas aves, pues evitar, ¿no? Que el perrito vaya a querer asustarlas. Los perros no son malos, no estamos diciendo que los perros sean malos ni que lo hagan a propósito, es simplemente parte de su instinto, el juego, ¿no? El hecho de correr hacia las aves, aunque no las maten, aunque simplemente hagan que vuelen, ya desde ahí es una amenaza para las aves, porque ya veníamos hablando de que necesitan ganar energía o conservar la energía que ya tienen y estarla perdiendo a base de vuelos innecesarios puede tener efectos en el corto, mediano o hasta largo plazo. ¿Qué podemos hacer? Participar, ¿no? Participar en los eventos que se hagan en la zona donde tú vivas para precisamente conocer o ser parte voluntario, ¿no? De los programas o de las acciones de conservación que se desarrollen. Esa es una de las mejores formas de involucrarte en conocer y en poner de tu parte en la medida que cada quien pueda poner un poco de tu tiempo para la conservación misma de las aves playeras. Eso sí, al final, quienes apreciamos a los playeros no estamos tan solos como parece. A lo largo de todo el continente americano, desde Canadá hasta Argentina, distintas acciones se toman para proteger los sitios de alimentación, de descanso y de paso, así como de anidación e invernación, de muchas especies de aves playeras. Todo esto, como los hilos de un gran tapiz, se entrelazan para permitir que las aves migratorias continúen con sus jornadas hemisféricas de sur a norte y de norte a sur cuando llega el momento. En particular para el Golfo de Santa Clara y los playeros rojizos, además de la organización local, que es sumamente importante, la participación de otros elementos como la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, Pronatura Noroeste, el Laboratorio de Aves de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y la Red Hemisférica para la Conservación de las Aves Playeras, entre muchos otros actores, son un apoyo para el cuidado y la investigación sobre las aves playeras.
Y es que al fin y al cabo no importa de dónde seas, si alguna vez te has animado a ver la migración de las aves playeras, si alguna vez las has celebrado en estos días, te darás cuenta que son animales increíbles, que guardan historias individuales sorprendentes y que nunca está de más dejarse maravillar por ellas, por sus largos viajes y por aquellas historias de aves viajeras que empiezan como un mero sueño y terminan como el inicio de un viaje que puede llegar a ser mucho más largo, con muchas paradas en el camino, muchos sitios por conocer, muchas amistades por hacer y muchas, pero muchas historias por contar. Pues a mí en lo particular me da emoción. Me emociono muchísimo de ver tanto, hasta cuando a veces lo miro en los peces, en las olas. A veces le digo, mira las olas. Y Adriana como que se medio dice, ¿dónde? Y ya digo, mira ahí. Me emociona muchísimo estarlos buscando, mirarlos en las olas y más mirarlos en la orilla. Y al ver las aves, pues igual me emociona mucho porque digo, ya sé qué especie es, ya sé identificarla. Siento mucha emoción ya que en mi repertorio de listado que ya he conocido y que tengo muy bien definido qué especie es, y agregar una más a mi listado de conocimientos, pues eso me motiva a seguir aprendiendo más. Pero sí me da alegría de estar que me siguen todavía en los árboles ahí cuando paso, que empiezan a cantar como aquí pues en la playa. Y se ve bonito, se oye bonito y es que cuando a uno le gusta, ¿verdad? Y siente uno gusto por los animalitos. Los pejerrey y que ellos mismos dan el alimento para que sigan las aves. Conocer al playero rojizo fue un regalo de la vida, porque al verlo migrar sentí que cumplía un sueño, ser parte de su viaje. Y ese encuentro también le dio identidad a mi proyecto de bordado, pensado desde una mirada etnográfica y que busca comprender cómo es que nos estamos relacionando con las aves, desde diversas cosmovisiones, etc. Y bueno, también descubrí junto con mi compañero Alberto que los rojizos guardan historias en muchas culturas del mundo, y eso también me inspiró a seguir explorando las diversas manifestaciones que existen en la vida y la diversidad de vínculos que creamos con el ambiente en el mundo que habitamos. Siento que la vida me abraza, me quiere, soy especial para la vida. Cuando estos bichos hacen su vida normal, si tienen que volar, vuelan, es lo mismo, es el poder maravillarte, el poder disfrutar de algo que ni siquiera es tuyo, ¿no? De algo que ni siquiera sabe que existes y que simplemente está viviendo, ahora sí que simplemente está ahí existiendo. Y yo creo que tiene mucho que ver pues también precisamente con el hecho de conocer, y por esto es importante conocerlos, porque cuando tú ya los ves sabiendo las cosas que viven, las amenazas que enfrentan, cómo son sus crías, lo que les cuesta, o sea, como todo el proceso interno que hay de cómo se alimentan, cómo ganan esta energía, y luego imaginarlos volando por los cielos, hasta lugares a los que lo más probable es que la mayoría de nosotros no podamos viajar, a todas las zonas que las aves playeras llegan. Me parece que es una cosa que te vuela la cabeza, ¿no? Y este viaje me hizo recordar eso mismo, que las aves unen de una manera más profunda de lo que yo pudiera haber imaginado hace casi 20 años que entré en este mundo emplumado. Unen personas y cumplen sueños, y cuando los sueños dejan de serlo para ser memorias, entonces quizá sabemos que vamos por el camino correcto, siguiendo los pasos de las aves viajeras y sintiéndolas allá donde las vemos, junto a otros y a otras que las admiran igual. Hemos terminado con otro video especial
de la celebración del Día Mundial de las Aves Playeras. Y en esta ocasión el video salió un poquito después porque hay muchas cosas que hacer en este mundo, en este momento de mi vida. Y bueno, salió unos días después del día 6 de septiembre, que es el Día Mundial de las Aves Playeras, pero espero que les guste, que lo vean, que lo compartan, que le den like, que comenten aquí abajo en la caja de comentarios si han visto a los playeros rojizos, si quieren verlos, cuál es su especie de playero favorita. Ustedes comenten, que ya saben que eso le gusta mucho a nuestro Señor y Salvador, el algoritmo de YouTube. Y antes de despedirme, también quiero agradecer de nuevo, otra vez, a todas las integrantes de Cuidando al Playero Rojizo y al Pejerrey que nos recibieron allá en el Golfo de Santa Clara cuando fuimos. A Adri, por supuesto, a Soris, a Tommy, a Fernanda y a todas las otras personas que estuvieron con nosotros, que nos involucraron con el trabajo, por ejemplo, para contar cuentos en la escuela, para bordar, para platicar de las aves. Porque al fin y al cabo este tipo de viajes, este tipo de acciones no se realizan solo porque Karina y yo queremos ir y ya, sino que se organizan un montón de otras cosas para pues dejar algo a cambio en el lugar en el que vamos a documentar, a grabar estas historias de aves. Y pues nada, muchas gracias, muchas gracias de verdad a ustedes en particular. Espero que les guste mucho este video, espero que les guste la historia que contamos aquí y pues nada. Sin más que decir, ahora sí me despido de todos los que están viendo este video y pues salgan a ver aves playeras por ahí en algún humedal, en un charquito cerca de donde estén. Si no tienen playas o estuarios grandes, debe haber por ahí algún viajero. Vayan, salúdenlo, deseenle buen viaje y recuerden que las aves playeras conectan al continente americano de norte a sur y de sur a norte. Bye.